Hola, hola, yo soy Samantha Escutia y bienvenidos a Los Colores de la Mente. Este podcast está hecho para adentrarnos más en nuestra mente y comprender diversos aspectos de ella, conocer más sobre el mundo de afuera y cómo se relaciona con nosotros, además de entender sobre la diversidad de la vida. Así que bienvenidos y vamos a comenzar. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Los Colores de la Mente. Sé que la semana pasada no subí episodio porque la verdad es que quería preparar muy bien este tema que tiene que ver con educar desde la cercanía. Que ojo, es muy diferente a cuando se habla de la palabra edúcalos con amor. Que sé que la habrán escuchado y puede sonar como muy utópica o demasiado fantasiosa. Y muchos profesionales incluso no están de acuerdo con este fundamento o esta forma de expresarlo porque la gente puede confundir el amor con no poner límites o pasar cualquier conducta. Sin embargo, este episodio no es para eso. Cuando hablo de educar en cercanía, pues vamos encontrando muchos elementos que son importantes, pero los principales son las expectativas y la construcción de una sociedad que cada vez va mucho más rápido. ¿A qué me refiero con esto? La parte de las expectativas, pues creo que va mucho el papel o el rol que cumple un papá. ¿Qué le corresponde hacer? ¿Qué expectativas tiene de su hijo con o sin discapacidad? Porque aunque esta temporada está muy enfocada a hablar de la discapacidad, creo que este tema puede ser recibido de forma en general. Y la parte de la sociedad es que también tenemos una sociedad llena de expectativas, llena de roles, de reglas, de lo que se tiene que hacer, de lo que se tiene que cumplir. Una sociedad competitiva y sobre todo en esta rapidez con la que vamos viviendo, que te aleja más de lo que te acerca. Para este episodio he elegido un color salmón porque creo que queda mucho con esto de significado de la calidez, de lo que nos ayuda a expresar las emociones. También estimula nuestra energía, nos hace sentirnos protegidos, en confianza. Y como está un poquito cercano al naranja, también nos causa mucha emoción. Y todo esto, pensándolo con el tema, nos lleva a relacionarlo con esta cercanía o esta forma de sentirnos cuando estamos en cercanía de aquellos a los que queremos. Cuando brindamos esa confianza o cuando se reafirma el valor de una persona. Porque simplemente en el acto de estar cercanos, vamos encontrando ese tú vales, tú mereces, yo te valoro, yo te acepto, yo te veo. Y todas esas emociones o eso que vamos expresando se va dando a partir de esto. Me gustaría que por un momento te detuvieras y pensaras cuándo fue la última vez que estuviste presente, presente de verdad, sin distracciones, sin celular, sin pensar en las obligaciones, estando presente con tu hijo si eres papá. ¿Cuándo fue la última vez que disfrutaste de un momento con ese hijo por elección propia? Que te acercaste a preguntar qué pasaba o simplemente el disfrutar, no sé, un momento de ver películas, de hacer su actividad favorita, en donde ya no importaba las terapias, la escuela, las obligaciones, las tareas, las exigencias, las dudas, el trabajo. Quizá tu respuesta pudo venir muy rápido, o quizá no, quizá te llevó más tiempo del que creías tratar de recordar cuándo fue esa última vez. Y creo que muchas veces damos por hecho tantas cosas en nuestra vida, damos por hecho que se está cumpliendo nuestro rol o lo que debemos hacer. Siempre está presente esa palabra, ese debo. Y a veces no nos cuestionamos tanto el ¿realmente quiero? ¿Realmente necesito o necesita? Y esa es la parte que juega mucho con esa rapidez que les decía que vivimos ahora. Las demandas de una sociedad que cada vez es más productiva, más competitiva, pues se hace cada vez más fuerte. Y sé que ya no solo los padres, sino también las mamás son las que salen a trabajar,
los horarios son más extendidos, se necesita trabajar más tiempo para ganar más dinero. Después de todo eso queda poco tiempo para estar en casa. Cuando se llega a casa se sigue trabajando, se sigue pensando en esas exigencias y en lo que se tiene que hacer. Y esta es la parte donde quiero empezar a hablar de las expectativas de un padre o una madre y cómo va funcionando ese rol que van viviendo en relación a la cercanía que van a tener con sus hijos. Y ese rol que va cambiando y que actualmente podemos hablar que es muy diferente a lo que se vivía tradicionalmente. Sí, a lo mejor antes el tener hijos era como el proyecto de vida, ¿no? Te casabas, tenías hijos y ya está. O sea, eso era como el máximo. Sin embargo, pues ahorita muchas prioridades han ido cambiando. Ya el tener hijos como que pasa a segundo término o muchas veces ni siquiera se piensa en tenerlos. Y uno de los principales factores de esto es que pues hay más responsabilidades que nunca. O sea, las obligaciones aumentan muchísimo porque lo que les decía, se necesita trabajar más porque hay más gastos, hay más demandas. Entonces a veces esto crea situaciones de estrés o de conflicto, tanto en la familia como en la relación de pareja, como con los hijos. Porque entonces ambos papás salen a trabajar y si lo comparamos, pues antes era que la situación tradicional, mamá se quedaba en casa y cuidaba a los hijos y papá salía, ¿no? Pero eso ya no pasa. Y cuando llegan los hijos a casa, pues a veces no están los papás. Llegan hasta muy noche y ya están cansados y entonces, pues claro, buscan un momento para ellos mismos. Y el tiempo con ellos se reduce muchísimo. Con todo esto, o sea, con toda esta evolución que vamos viviendo, pues esa necesidad de cercanía y de cuidado afectivo se hace cada vez más presente. Porque ahora, entre todas esas obligaciones, ya no solamente es cuidar, alimentar y educar a los hijos, sino también está la parte de asegurarse de su bienestar afectivo y psicológico. Sé que muchas veces habrán dicho o habrán escuchado esa parte de que no se nace sabiendo ser padre. Y esto mismo trae muchas inseguridades para ellos porque se están enfrentando o estás enfrentando, si eres papá y me estás escuchando, nuevos retos y nuevas formas de relacionarse, porque se sabe que en esa relación va a depender mucho del bienestar psicológico de ese hijo. Y a veces no se cree estar a la altura de esas necesidades. Por eso muchas veces es frecuente que haya ansiedad de estar pensando, ¿lo estaré haciendo bien? ¿O no? O sea, ¿soy un mal papá? ¿Qué tengo que hacer? Y esta ansiedad se incrementa muchísimo cuando el reto también implica tener un hijo con discapacidad, porque en esta expectativa de familia o de lo que es ser papá, no se tiene contemplado este factor. Entonces imagínense ese nivel de ansiedad y de inseguridad, pues claro que aumenta muchísimo, porque la familia, los papás, tienen un factor o un valor tan importante en cómo se va a conformar la personalidad de alguien. Los papás son los primeros referentes que tenemos los hijos hacia el mundo exterior. Es donde vamos a aprender las creencias, los valores, las normas, las actitudes, el comportamiento. Pero es en esa interacción, en esa relación que se tiene uno al otro, que se van a ir aprendiendo esas habilidades. Y en esa interacción también vamos a ir aprendiendo a interactuar con los que están afuera y con uno mismo, porque también se incluye el autoestima, la autovaloración. Entonces, claro, es un peso enorme que cae en responsabilidad a la familia, porque también involucra mucho el aprender cómo se aprenden a manejar las emociones, cómo se deben seguir las normas, cómo se hace esa interacción con el otro, cómo se toman las decisiones, cómo se enfrenta a situaciones difíciles. Entonces la familia involucra todo ese
gran contexto, toda esa gran burbuja, y que además pues es un lugar que va a satisfacer esas necesidades psicológicas de los niños y de los adultos, o sea, hablando de la comprensión, hablando de ese afecto, de esa aceptación personal, del crecimiento, de todo lo que involucra esa relación y esa cercanía, que muchas veces pone mayor peso, porque no solamente es tener un hijo y ya, claro está, sino en esa interacción que vamos construyendo con el otro, pues vamos encontrando una responsabilidad que va a ir aumentando pues esa angustia a los padres de encajar con esas expectativas que se tiene. Entonces, pues con todos estos cambios, con toda esta situación, esta evolución que se va presentando en las familias, en los roles de los papás, pues se descubren que quizá en sus propias experiencias que vivieron durante su infancia, pues tendrán ciertas formas de ver a ese papá o esa mamá, de cómo ellos son. Pero que ahorita en estas necesidades que se tienen el día de hoy con ese hijo hoy, quizá no son suficientes, o no tanto suficientes, más bien quizá van evolucionando, y entonces es donde se cree que no se cumplen esas necesidades. Entonces con esto no se siente que se hace suficiente, porque por un lado dicen que si haces mucho es malo, pero si haces poco también. Y deja como en una enorme encrucijada a esos papás que se agobian por tratar de cumplir el rol que les corresponde, y en ese intento de satisfacer las necesidades que tiene su hijo, pues se pierde esa cercanía, porque se está pensando todo el tiempo en la cuestión económica, en atender lo que necesita, en la cuestión material, pero se pierde de vista la parte más importante, que es el contacto, y es lo que nadie nos dice. Sí, la tecnología lo hará más fácil muchas cosas, pero al mismo tiempo nos pierde de otras. Y por ejemplo, en el caso de papás con hijos con discapacidad, pues hablamos de estar pensando en esas necesidades para el desarrollo de habilidades, en terapias constantes, es que mi hijo tiene que ir trabajando todo esto. Claro, porque se está viendo lo mejor para él. Pero volvemos a lo mismo. Perdemos un poco esa cercanía real, que al final es lo más importante para ese bienestar psicológico. Ahora, ¿cómo encaja todo esto con la parte de las expectativas hacia los hijos? Que por cierto, en esta parte tengo algo muy especial para el siguiente capítulo, porque ya no solo será mi voz la que platique de esto, sino voz de mamás que puedan hablar más de este tema, de su experiencia. Pero quiero dar como un antecedente a esto, ¿no? ¿Qué expectativas se tienen con los hijos y cómo es que esas expectativas influyen en esa cercanía y relación? Porque sí lo hace. Y hablando un poco de estas expectativas, hay un experimento que se hizo hace muchos años, en la década más o menos de los 60, que 2 psicólogos hicieron un experimento para comprobar cómo es que las expectativas que tenemos sobre los demás van a influir en el comportamiento. Entonces se cuenta que agarraron 300 alumnos más o menos de algún colegio, les hicieron una prueba de inteligencia pues para ver que no había como tanta diferencia entre ellos mismos. Después agarraron como unos 50 más o menos alumnos al azar y pusieron como un informe falso que entregaron nada más a sus profesores, y en ellos venía así como pues que los resultados eran extraordinarios, que habían superado como la media de los demás alumnos y que por lo tanto se podía esperar muchísimo de ellos. Y de los demás estudiantes no dijeron nada. Al final como del curso o del año volvieron a repetir esa prueba de inteligencia y se dieron cuenta que aquellos que habían hecho ese reporte falso habían incrementado su coeficiente intelectual. O sea, estaban muy por encima de los otros estudiantes, cuando en un principio casi todos estaban al mismo nivel. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué llegó como a superar eso, no? Bueno, esos alumnos que fueron como los que tuvieron ese informe falso,
hicieron que los profesores empezaran a tener un trato muy diferente a ellos, o sea, porque esperaban mucho de ellos. Y en lugar de pensar de que, ay, es que no me está prestando atención en clase, pues decían, bueno, es que su inteligencia está tan por arriba del nivel que a lo mejor su mente está pues mucho más allá de eso, ¿no? No es que no esté haciendo nada. Y se dieron cuenta que justamente esas expectativas terminaron convirtiéndose en realidad. Porque no es que haya cambiado los chicos. Lo que pasa es que esa mentalidad de los profesores y la percepción que tenían sobre esos alumnos, que esperaban muchísimo de ellos, pues modificaron la forma de enseñarles. Y a partir de esto es lo que se conoce en psicología como el efecto Pygmalion. Y funciona igual en la relación que hay de papá e hijo, porque de esa misma manera en que los maestros modificaron la forma en que se dirigían a los alumnos, o sea, que los impulsaban porque sabían que podían más, o sea, esas creencias y esas expectativas, es la misma forma en que los padres también influyen en la forma de actuar de sus hijos. No es tanto que esos hijos puedan que si yo como papá digo, ay, es que mi hijo va a ser un gran médico, un gran artista, se va a cumplir. O que tengan como que imponer los sueños, ¿no?, que uno quiere. Sino más bien de la forma en que se van relacionando. O sea, las palabras que se dicen, los roles que se van cumpliendo. Y es que a veces los papás inconscientemente dirigen un rol específico a ese hijo, aunque no a simple vista no se piense como tal. Entonces se va encasillando a que ellos tienen que cumplir ciertas cosas. Por ejemplo, el papá que dice, ay, es que mi hijo es un desastre en el colegio, o es que mi hija no sé, es demasiado perfeccionista y nunca está satisfecha con lo que hace, ¿no? Todas esas palabras van transmitiendo a través de creencias que ellos van recibiendo. Y entonces lo que se dice es lo que se espera de ellos y ese rol que se les va a asignar. Y entonces ya se les ve como el desastre del colegio, la perfeccionista, el mal estudiante. Por ejemplo, en el caso de hermanos mayores y menores, el chiquito pues obviamente es el más indefenso, entonces vamos catalogando como eso, el más grande es el más independiente y vamos como asignando esos roles que tienen que ver con esa expectativa. Y llega un momento en que se cumple. O sea, si no esperamos nada de esa niña que es muy olvidadiza o que le cuesta poner atención, se va a convencer de que es así por todas esas creencias que se van formando. Que era algo que ya platicaba un poquito, no me acuerdo en qué episodio, pero esta parte de chicos con discapacidad que cuando se les dice es que tú, no tanto como tú no puedes, ¿no? Pero es que él siempre necesita apoyo. Y entonces vamos como formando a ese chico que siempre va a necesitar apoyo. Si por el contrario fuera algo como, es que aún con la dificultad, él puede salir adelante, entonces se va a crecer de esa manera. En esta parte es donde vamos jugando con más posibilidades que las que tenemos como enfrente, ¿no? En donde ya lo que digamos, en donde ya nuestras acciones sabemos que van a influir en el comportamiento y en esas creencias de los hijos, entonces podemos utilizarlas como herramientas para reforzar esas capacidades o esas cualidades. En lugar de observar como lo malo y de irlo catalogando en eso, vamos observando lo bueno y entonces darle un valor de sí mismo. Y esto se va dando a través de esa cercanía, de ese realmente ver cómo se está sintiendo ese hijo, ver qué es lo que está pasando con él, qué necesidades tiene, pero no por la parte de necesito cubrir esas necesidades y como exigencia, ¿no? Como demanda, sino como en voltear a ver, escuchando, estando atento a qué necesitan
y cómo nosotros vamos viendo a través de nuestros ojos y qué creencias y qué sentimientos vamos generando en ellos. Parte de estas expectativas es la cuestión de la frustración, porque muchas veces cuando no se cumple aquello que se espera, pues claro que llega una frustración, ¿no? Porque viene la parte de como papá no sentirse suficiente y también como hijo. Las expectativas, pues creo que todas los tenemos, ¿no? No solo con hijos, o sea, en general esperamos algo de nuestro trabajo, esperamos algo de nuestros amigos, de nuestra pareja, de nuestra familia. Todos vivimos bajo expectativas. La parte está en qué tan reales son esas expectativas. Porque podemos decir, bueno, yo quiero que el bienestar de mi hijo. Ok, pero ¿qué incluye ese bienestar, no? Es que yo quiero que mi hijo sea el mejor. ¿Qué implica ser el mejor, no? O sea, es ir como encontrando ese significado que le damos a esa expectativa, ese rol que también intentamos cumplir y a esa frustración con la que también vivimos esas expectativas, o más bien en el no cumplimiento de ellas. Porque sí, aquí también va jugando un rol muy importante la parte de la sociedad, ¿no? Esa demanda de la que les venía hablando, en donde se espera que los papás sean de determinada manera, se espera que los hijos sean de determinada manera, que cumplan ciertas cosas, porque cada vez es más competitivo esto, cada vez tienes que ser el mejor y tienes que cumplir y tienes y debes, pero vamos dejando de lado las necesidades reales y con ello pues esta parte de la cercanía y de la relación. Y también es la parte de cómo me estoy relacionando con ese hijo, ¿no? Desde lo que yo espero que él sea o desde lo que él es. Porque entonces cuando no se cumple ese yo espero que seas así, entonces es cuando esa distancia se incrementa, porque entonces es una forma de rechazo, porque no se cumple lo que se espera. Y créanme que se vale no ser perfectos, porque en realidad esa interacción con el otro, esa cercanía o esa relación que vamos construyendo es aprendida y la vamos aprendiendo de nuestras familias y así lo vamos transmitiendo. Lo importante es ir atendiendo a cómo nos vamos relacionando, cómo nos vamos sintiendo, para entonces poder ir creando también una relación con ese hijo, ir transmitiendo esa confianza, esa seguridad, esa cercanía emocional, pero primero desde nosotros. Entonces la parte está en cómo vamos construyendo esos vínculos afectivos, desde la comunicación, desde esa cercanía, desde ese quitar como expectativas, de observarte a ti como papá, para entonces ir observando a tu hijo como él, no como resultado de todo eso que esperas, sino de todo eso que él es. Hace poco en un grupo de Facebook de papás con hijos con autismo, leí un comentario que decía un papá que él sentía que el autismo le había quitado a su hija, que todo eso que él esperaba que ella fuera no está por eso. Pensando en este ejemplo, que claro, hay una condición, hay una discapacidad en otros casos, pero no es eso lo que define a ese hijo, ¿no? No esa percepción que vamos construyendo de él, que al final de cuentas esa discapacidad o esa condición forma parte de lo que él es, pero no lo hace a él completamente. Pero sí se dan cuenta cómo esa percepción que se tiene va moldeando y va conduciendo el comportamiento que también esa niña va a recibir de su papá. Me gustaría terminar este episodio con una frase de un psicólogo
de la corriente Gestalt que se llama Fritz Perls, que creo que queda muy bien para este tema. Y dice, yo soy yo, tú eres tú. Yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas y tú no estás en este mundo para cumplir las mías. Tú eres tú, yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos, será maravilloso. Si no, no puede remediarse. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falta de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú y yo soy yo. Se me hace muy bonita esta frase porque es justamente eso. Encontrarse a cada uno desde su momento, desde su rol como papá, como hijo, de lo que cada uno es y que se va a construir en conjunto y en esa cercanía, en donde esa expectativa ya no está por medio de esa relación, sino que observamos desde la realidad, desde el otro. Entonces con esto terminamos este episodio. Espero les haya gustado muchísimo, que hayan como encontrado algún punto que les haya hecho sentido, que les haya hecho reflexionar. Sé que nadie es perfecto, sé que todos vamos construyendo, pero es eso, construir nuevas posibilidades y nuevas formas de ir observando al otro desde lo que cada uno es, ¿no? Pues nada, espero les haya gustado y no olviden suscribirse en Spotify, en YouTube y también ahora en Apple Podcasts, iTunes, para que cada lunes tengan un nuevo episodio. También no olviden seguir a la página de Instagram de Los Colores de la Mente y también en Facebook, donde durante la semana pues voy complementando un poco de información acerca de este tema y donde pueden tener también mayor contacto conmigo. Sin más, los espero el siguiente episodio de Los Colores de la Mente. Bye.